Metaldec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos hablando del año 284 de nuestra era, ya un periodo de decadencia del grande imperio romano, que sobrevive gracias a la estructura que dio este hombre en gran parte, el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió como 1000 años a la caída de Diocleciano, de una familia relativamente baja, no enteramente pobre, pero relativamente baja, que fue ascendiendo por sus virtudes y especialmente por sus virtudes militares, hasta que se apoderó del imperio, Diocleciano. Y Diocleciano comprendió que no podía manejar un imperio tan vasto, amenazado por tantos enemigos. En todas partes había sublevaciones. Los sármatas, cuántas tribus se lanzaban y cuántos grupos y cuántas naciones contra el imperio romano. Diocleciano no podía con todo. Él combatía en muchas partes y combatía con éxito. Era un gran combatiente, pero necesitaba a otros. Y eso desembocó, queridos amigos, pocos lo saben, en una tetrarquía. 4 emperadores al mismo tiempo. Pero no resistieron. Diocleciano vería en sus últimos tiempos, que fueron tiempos muy dramáticos, acabarse el imperio de los tetrarcas. Uno a uno fueron sucumbiendo y finalmente quedó él. Diocleciano desencadenó una terrible persecución contra los cristianos, porque lo convencieron de que los cristianos eran los autores de delitos que se habían cometido contra símbolos del Imperio Romano en todas las épocas, especialmente en el Oriente. Diocleciano era del Oriente de Europa y entonces desencadenó una feroz persecución contra los cristianos que no la olvidarían jamás. Pero al mismo tiempo hay que destacar que Diocleciano fue el creador de la burocracia contemporánea. El imperio era muy grande, necesitaba ser administrado y creó centros de administración en muchas partes. Pero para sostenerlo era necesario dinero, y para obtener el dinero era necesaria una reforma tributaria. Persiguió la tierra como cualquier Petro o como cualquier partidario de los impuestos prediales. Persiguió a todos los que no pagaban impuestos para que los pagaran. Sancionó a los evasores con las penas más crueles. Una reforma tributaria enorme. Una reforma monetaria. Al mismo tiempo, con la reforma tributaria hizo una reforma monetaria gigantesca. Pero esas monedas perdían valor, se desvalorizaban. Diocleciano fue el primero que creó un aparato burocrático gigantesco que difícilmente se mantiene. Imagínense, en la Roma antigua, estamos hablando del siglo III, lo que sería mantener aquello. Y aquello con tantas necesidades, con tanta gente que le pedía favores, que le pedía ventajas, y él tenía que atenderlo todo. Diocleciano. Pues bien, eso lo llevó a unas reformas administrativas, monetarias, tributarias. Ahí está el origen, la fuente, la semilla de todo lo que sería el sistema burocratizado de los estados posteriores en Diocleciano. La persecución terrible contra los cristianos. Y entonces, ¿qué pasaría en esa tristeza? Ya en los últimos años, Diocleciano abdicó. Era el último emperador romano o el único emperador romano que moriría de enfermedad. Algunos dicen, y eso no está probado,
que lleno de angustia y de tristeza se suicidó. ¿Lo sabrá la historia algún día? ¿Quién lo sabe? En todo caso murió triste, murió lejos de todo, murió desencantado. Diocleciano en los últimos años se dedicó a cultivar su jardín, a tratar de vivir tranquilamente, pero agobiado por sus pasiones, por su conciencia de gran persecutor de los valores y de gran persecutor de los cristianos. Después vendría Constantino y con Constantino vendría el surgimiento de la Iglesia Católica como un poder temporal también, y los católicos conformarían el gran poder después de Constantino. Pero en la época de Diocleciano todo fue persecución y todo fue odio, pero con una capacidad militar gigantesca, con una capacidad administrativa, con una visión de lo que había que hacer en el mundo para mantener esas instituciones administrativas sin las cuales el imperio no podría sobrevivir. Murió Diocleciano solo, abandonado y probablemente en el suicidio. Pero fue emperador mucho tiempo, a partir del año 284, y mucho tiempo para entonces. Diocleciano, una de las figuras claves del Imperio Romano, pero ya en vísperas de la decadencia ineluctable. Los ataques militares, la descomposición interna, la corrupción, los mismos defectos que atacan el Estado moderno. La ruina de su sistema monetario, de su sistema tributario, o por lo menos las dificultades para implantarlo con eficacia. Diocleciano muere triste y solo. Se dice que murió tranquilamente en su cama, algunos dicen que se suicidó, lo repetimos, pero en todo caso no lo mató nadie. Era el primer emperador romano que no moría víctima de la puñalada de sus enemigos. Desde César, los emperadores romanos morían por obra de conspiraciones y por obra de sus enemigos. César en la República, pero el antecedente obligado del Imperio Romano. Desde César, muy a comienzos de la era moderna, viene la época del nuevo mundo, el que nace con Jesús, y 284 años después, en un día como hoy, Diocleciano es proclamado emperador por sus tropas. Los emperadores con mucha frecuencia eran hijos de la decisión de sus tropas, a quienes había que pagarles, a quienes había que mantener. Eran los grandes beneficiarios de los tesoros de entonces que se nutrían de los ataques a los demás, de las invasiones, de los tesoros ajenos, hasta que fue necesaria una reforma tributaria, una reforma fiscal, una reforma a la ley de tierras, una reforma contra los grandes ricos que no querían pagar impuestos. Miren ustedes que la historia sí se repite. Diocleciano fue declarado emperador en un día como hoy, en el año 284 de nuestra era. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.